En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, nos queda claro que es momento de ser flexibles y rápidos, de apoyar a nuestros clientes, de cumplir a cabalidad con la rigurosa normatividad del comercio exterior, que sin duda después de la pandemia será aún más compleja. En World Traffic, tenemos el conocimiento y la capacidad logística para acompañarte durante todo el trayecto. Eres nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx. Hecho en Baja, un programa sobre lo que sucede en la industria de la región y el mundo, conducido por Enrique García Guerrero, experto en comercio exterior, y la colaboración de Jorge Vázquez, Marco Nájera y Mario Soto, con nuevas secciones e invitados que tocarán temas económicos y experiencias que contribuyan en consolidar esta gran región. Hecho en Baja, todos los domingos a las 7 de la noche por su canal 66. Hecho en Baja, sigamos adelante. Bienvenidos a Hecho en Baja, el programa que la industria de exportación de Tijuana y Mexicali producen para usted. En esta ocasión tenemos la mesa La García Guerrero. Acompáñanos aquí en Hecho en Baja. Estamos en la mesa La García Guerrero. En esta ocasión me acompaña Marco Nájera. Bienvenido, Marco. ¿Cómo estás, Enrique? Auditorio, doctor Gutiérrez, gracias por acompañarnos. Mauricio. Bien, Mauricio Bustos. Bienvenido, Mauricio. Gracias de nuevo por la invitación y estar en este espacio, que ahora el tema, pues, muy interesante como todos. Muy contento de poder compartir también con el doctor este programa tan interesante. Bueno, ya lo dijeron ustedes, bueno, primero les voy a decir el tema, la salud mental en la pandemia, ¿no? O sea, todo, y hay quien dice que es una pandemia sobre la otra pandemia, ¿no? Entonces, y una pandemia descuidada desde las familias, descuidada desde las empresas, hasta las macroempresas la tienen descuidada. Y ahorita platicaremos con esto con el doctor Víctor Salvador Ríos Hernández. Él es director general de psiquiatría del gobierno del estado de Baja California. Bienvenido, Víctor. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Pues yo siempre empiezo con algunos datos del COVID que tú debes saberlos mejor, pero yo estaba viendo que tenemos en Mexicali, no sé cómo ande ahorita Tijuana, ¿verdad? Pero tenemos hospitales saturados de COVID. Yo estaba viendo los motivos porque el motivo que nos dan es que alguna gente llega sin COVID y se contagia en los propios hospitales. O sea, es un problema reconocido a nivel global, a nivel nacional. Yo lo estuve viendo, no sé si esto pueda ocurrir aquí mismo, me imagino que sí, que es el mismo caso, porque hay una manipulación entre los enfermeros y las enfermeras y la misma gente de los doctores. A lo mejor ellos no, porque ellos sí tienen todos los... pues todas las precauciones o todo el equipo necesario y no caen en el mismo problema, que sí han caído, que ha habido muchas muertes de enfermeras y muchas muertes de doctores, ¿verdad? Pero fíjense, nosotros traemos diario en México la media, estamos hablando de 150 muertes, ¿no? Los casos en México
en lo que va de la pandemia son 3.783.327. Sí, hablan de muertos de un fin de semana de 10.771, del último fin de semana, y de muertos en total 286.346. Baja California nos tienen a nivel nacional en naranja, aquí dicen que estamos en amarillo, y bueno, aquí hay alguna confusión ya de entrada, ¿no? ¿Cómo ves, doctor, el manejo de los números a nivel nacional, a nivel estatal, los colores? Porque somos el único estado de naranja que nos tienen a nivel federación. A nivel estado estaba viendo que estamos en amarillo. No sé, tú danos tu opinión sobre esto. Bien, aquí como la salud mental tiene mucho que ver con lo que está pasando en los hospitales. Y me refiero a que, por ejemplo, nosotros no somos los que tratamos directamente al paciente que tiene COVID, pero tratamos las consecuencias mentales de aquellos que han estado afectados, tanto por una situación personal o una situación con algún familiar. A tal grado que nosotros hemos aumentado la consulta de urgencias. Normalmente veíamos, antes de que empezara la pandemia, 3,000 pacientes. Actualmente tenemos consultas de 9,000 pacientes, ¿no?, anuales. La principal patología que se están dando por lo del COVID es los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Y bueno, ¿por qué? Porque la pandemia ha sido un caldo de cultivo para que se den las enfermedades mentales. Desde al principio el encierro, el que nos hayan tenido aislados, la incertidumbre, los problemas económicos, los problemas de salud, todo eso en las personas que están predispuestas a una enfermedad mental se ha aumentado, ¿no? Bien, fíjate que yo estaba leyendo sobre esto y dice que es un problema mental porque las mentes nos hacen pensar en la amenaza por la infección, ¿sí?, del COVID. Son pensamientos negativos y conductas inadecuadas, el primer problema. No es sana la sobresaturación de información que tenemos, es decir, tanta información que recibimos casi por todos los medios y en todo lo que platicamos, casi este es el tema. Ok, los síntomas de alarma de aislamiento, porque el confinamiento se volvió otro problema, y déjame decirte que China está ahorita en este momento confinado, cosa que no había sucedido tan grave hasta primero hace 20 meses que sucedió cuando empezó. Ellos sí se aislaron, ahorita se vuelven a aislar, lo que nos da a entender que el problema para ellos lo manejan muy diferente a como lo maneja el resto del mundo, ¿no? Fíjate, el aislamiento que ha causado es un confinamiento que lo viven las familias y lo viven también las empresas, ¿no? Irritabilidad, llanto facial, berrinches, aislamiento, dolores de estómago o de cabeza inexplicables, que no disfruten de actividades que habitualmente lo hacían, alteraciones del patrón del sueño, cambios notables en el patrón de alimentación. ¿Ok? Y dicen ellos, ¿cómo podemos reducir este COVID, no? Y dicen, hay que tener pensamientos basados en evidencia, autodiálogo positivo, informarse únicamente de fuentes confiables, reducir la exposición a noticias de COVID-19, 24/7 las tenemos. Tenemos que tener un apego estricto a las directrices dictadas por las autoridades, salir de casa solo para lo indispensable. Es sano estimular el diálogo dentro de casa, mantener una dieta sana y con horarios fijos, generar un tiempo para el ejercicio físico y distraerse con un buen libro o con una buena película. Doctor, ¿qué
¿Qué piensas de todo esto? Porque de veras que estamos entre una pandemia con otra pandemia. Es una pandemia mental que no la habíamos registrado como tal hasta que nos damos cuenta que ya en los primeros 6 meses en Europa se empezaron a meter fuerte con esto, y nosotros, pues tú explícanos cómo vamos, porque realmente esta pandemia está más grave de lo que pensamos, ¿no? Claro, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, habla que la pandemia que está en curso, aparte de la del COVID, es las cuestiones de salud mental. Porque bien lo dijiste, los síntomas que describiste son síntomas de un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Pero hay que retomar esto desde antes de la pandemia. Antes de la pandemia, la verdad es que los mexicanos, los californianos y en general el mundo no le dábamos importancia a la salud mental. Es decir, muchas veces nos enfermamos de la panza, nos enfermamos de las articulaciones, y vamos con algún médico. Cuando tenemos ansiedad, no vamos con el psiquiatra, no vamos con el psicólogo, no buscamos atender nuestra salud mental. O sea, ya había estigma de la salud mental desde antes de la pandemia. No estábamos preparados para afrontar una pandemia como tal, y se exacerban los síntomas, y ahorita lo que se tiene que hacer mucho es difundir la salud mental. Así es. Marco. Claro, evidentemente después de tantos meses que llevamos en esto, no solo en México, sino en el mundo entero, se ha dado una tendencia por las grandes universidades a generar estudios, precisamente el impacto psicológico que la pandemia ha tenido. Y si bien pudiéramos irnos a muchos factores, Doc, pareciera que todo lo podemos concentrar en el temor y en la desconfianza. Ahí me gustaría que pudieras compartir con el auditorio qué está pasando en nuestro entorno, ya no tanto a nivel nacional, sino en nuestro entorno. Los casos que están recibiendo ustedes o los diferentes especialistas en la materia, psicólogos y psiquiatras, ¿qué están viendo? ¿Hay más temor por lo que me puede pasar, temor por lo que le puede pasar a mi familia, temor por lo que le puede pasar al negocio? ¿O hay más desconfianza respecto de no estamos recibiendo la información correcta y apropiada, como ya lo mencionaba hace un momento Enrique, y entonces esa desconfianza me vuelve a disparar más temores? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? Y bueno, ya más adelante otras preguntas complementarias. Claro, y la gente, ¿por qué nos preocupamos? Si le damos un orden de importancia, la gente se preocupa siempre primero por la familia, luego por la salud, luego por las cuestiones económicas, luego por las cuestiones laborales. Todo es junto con pegado, porque o sea, no podemos decir nada más de las cuestiones económicas, porque eso, si no tengo cuestión de economía, pues afecta también a mi familia, ¿no? Pero si lo vemos así, y la gente, recordar que la ansiedad siempre es una emoción que nos ayuda al ser humano a actuar. Es decir, la ansiedad es una preocupación por algo que no ha pasado, pero puede pasar, y eso nos alerta para estar pendientes y poder resolver la situación. Se convierte en patología cuando, lejos de alertarnos, lejos de hacer una acción, lejos de tener una meta, nos paraliza y empezamos a tener síntomas de aislamiento, síntomas de un temor, síntomas de la desconfianza, síntomas de qué voy a hacer, y por lo tanto ya se convierte en una ansiedad patológica, y es donde tenemos que empezar a dar tratamiento tanto psiquiátrico como psicológico. ¿En qué momento la gente tiene que buscar ayuda? Cuando la persona ya no empieza a funcionar en lo que antes hacía. Es decir, yo soy médico, y si ya no estoy funcionando con médico debido a todas estas situaciones, ahí es cuando tengo que empezar a acudir a un tratamiento. Doc, permíteme la interrupción un poquito, pero pudieras decirnos, de acuerdo a nuestro entorno, qué es lo que está sucediendo más,
¿La gente está teniendo más temor por lo que le puede pasar o está teniendo más desconfianza en la información que está recibiendo? Pues aquí ha ido cambiando. La gente al principio tenía un temor por la incertidumbre, que no sabían a dónde iba a pasar. Y esto no solamente lo veíamos en el personal o las personas comunes, lo veíamos inclusive dentro de los que estaban atendiendo el COVID, a tal grado que tuvimos que ir a los hospitales generales a atender a los pacientes en cuestiones emocionales, al personal que atendía a los pacientes de COVID. Por eso que comento, la incertidumbre era lo que había más marcado. Conforme va pasando el tiempo, la gente tendemos a adaptarnos y el aislamiento se empezó a adaptarse. Los que no se adaptaron y que empezaron con esa desconfianza es a agarrar información de aquí, de por acá, de por allá y empezar a ser más catastrofistas. Y al tener esto empezaron a generar más ansiedad. Es decir, un círculo vicioso de la ansiedad es el miedo al miedo. Ya no quiero tener el miedo que sufrí la otra vez, pero lo que hacen es aumentar el círculo vicioso y provocan las profecías autocumplidas. Buscan todo para que se cumplan lo que es su temor que se da. Bien, Mauricio. Gracias. Fíjate que a mí me gustaría dar como 2 pasos hacia atrás antes de la pandemia, entender un poco esto para poner en contexto qué es la salud mental, o sea, muy breve, entender qué es la salud mental, a qué nos referimos y cuáles son los factores, digamos, que detonan, ya sea positivamente o negativamente, la salud mental y cómo normalmente se trata la salud mental en una población, porque estamos hablando pues, de un tema masivo, o sea, cómo es a través de terapias personales, de difusión, o sea, cómo tratar. Yo tengo todas estas dudas para luego meterme de nuevo. Tengo algunas otras preguntas y tal vez podamos conversar, pues cómo el factor de la pandemia, sin duda, pues esos factores o el tema ha impactado en el tema de la salud mental, pero me gustaría dar solo 2 pasos atrás y entender un poco qué es la salud mental, cuáles son los factores que detonan de manera positiva, de manera negativa la salud mental en una población y cómo es que se trata o se maneja el tema de la salud mental en una población. Doctor. Y eso es fundamental y agradezco esa pregunta porque lo primero que tenemos que ver es que la salud mental, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, está dentro de la definición de salud en general, que es el estado de bienestar psicosocial, es decir, psicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad. Es decir, la persona que se diga saludable tiene que tener un bienestar físico, mental. Cuando hablamos ya específicamente de las cuestiones mentales, es que una persona haga lo que le corresponde de acuerdo a su funcionalidad. Es decir, somos personas adultas, nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es ser productivos ante la sociedad. Pues. Un menor de edad pues, tiene que estar en la escuela. Esas normas las dicta la misma sociedad. Entonces, adaptarnos ahí nos habla de tener una buena salud mental. Es decir, estar bien equilibrado, tener una homeostasis tanto en lo físico, en lo psicológico y en lo social. Eso es hablar salud mental y por lo tanto nos permite adaptarnos a nuestras necesidades tanto emocionales, físicas, económicas, de funcionamiento. Eso es lo que es la salud mental. En la realidad y en la práctica clínica nosotros no le damos importancia a nuestra salud mental. O sea, hay gente que puede estar con ansiedad toda su vida, pero jamás va con el médico. O sea, mientras por otras cuestiones pueden ir por el dolor de panza, por el dolor de articulaciones, acuden con el médico, a su salud mental no le dan importancia. No le dan importancia hasta que ya pasó muchas. Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad, como generan muchas cuestiones físicas, como dolor de cabeza o taquicardias, que es corazón acelerado, van primero con el cardiólogo, van con ¿sabes qué? Pues tengo esto. Le toman estudios y le terminan diciendo, pues lo que tú tienes es ansiedad.
y van y buscan a otro médico, y van y buscan, de tal grado que tardan hasta 7 años en buscar la atención de salud mental. Luego llegan y no quieren las cuestiones de que, ¿sabes qué? Es inmediato, yo estoy todo bien, y muy periféricos, y se atienden ahí. Y pasan otros 3 años en lo que reciben una atención adecuada. Aquí lo que tenemos que buscar, y desde antes, son dos cosas. Una es que la gente se empiece a invertir la pirámide. Es decir, la gente tarda hasta 7, 10 años en acudir y ya llegan al hospital psiquiátrico, que es lo último. Lo primero que tenemos que hacer es que la gente empiece a tener autocuidado, que fueron los que comentaron hace rato, que leyeron y que está muy bien, desde la dieta, desde los ejercicios. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Luego vienen los cuidados comunitarios, es decir, dentro de cada colonia tiene que haber espacios recreativos, tiene que haber espacios culturales. Y no quiero decir aquí que el deporte nos haga de salud mental, porque ustedes han conocido deportistas que tienen problemas de salud mental, pero sí un conjunto de deportes, cultura, espacios de esparcimiento, es el conjunto para poderlo hacer. Tener ahorita lo que se está pretendiendo hacer es que la salud mental esté en los primeros niveles de atención, es decir, estén en los centros de salud. ¿Por qué? Porque la gente sí va a un centro de salud y desde ahí empezarnos a detectar. Y ya el último paso van a ser los hospitales generales o los hospitales psiquiátricos. Tenemos que invertir y eso es a lo que nos tenemos que enfocar. Fíjate que estás hablando de un tema muy interesante, porque la psiquiatría en Estados Unidos, en los países más avanzados, la psiquiatría es prácticamente una visita al doctor casi por cualquier problema familiar, laboral. Es decir, esto en México no se utiliza, como dices, la salud mental, un psiquiatra. En Estados Unidos el psiquiatra es parte del juego que existe hasta entre los matrimonios, entre las relaciones familiares, las relaciones laborales, ¿no? Yo, aparte de eso, te agregaría que me encontré que en México 6 de cada 10 trabajadores han padecido estrés laboral durante la pandemia, ¿no? Hay un dato de la Organización Mundial de Salud que me sorprendió, y que dice que México es el país con mayor estrés laboral, y un estudio de la Organización de Trabajo revela que 41% de las personas que trabajan en casa se sienten estresadas. O sea, aquí tenemos un problema, porque el trabajo en casa pues es algo que se utiliza muchísimo ahorita, y es prácticamente la mitad de la gente, 40%, pues bueno, casi la mitad de la gente que está estresada. Estamos expuestos a riesgos psicosociales, ¿sí?, por un mal ambiente de trabajo, porque hay exceso de carga de trabajo, falta de control de trabajo, jornadas excesivas, rotación de turnos, sin periodos de descanso, interferencia en el equilibrio de trabajo, familia, un liderazgo negativo y una nula prevención de la violencia laboral. ¿Qué nos comentas de esto, doctor? Que en general 1 de cada 3 mexicanos en algún momento de su vida va a padecer alguna enfermedad mental. O sea, 1 de cada 3 mexicanos va a padecer en algún momento de su vida una enfermedad mental. Pero no la atendemos, o sea, no la atendemos, volvemos al estigma. Así es. No quiero atención. Y por ejemplo, en las empresas, en todas las dependencias donde se maneje personal, va a haber estrés psicosocial. Y aquí son 2 vertientes. Una es porque yo traigo mis broncas personales y me las llevo al trabajo y ahí las transmito y empiezo de alguna forma a contagiar a los demás. Y la otra es, también como autoridades no estamos cumpliendo y regulando, y sobre todo viendo hasta a nuestro propio personal. Así es. De hecho, antes de que empezara la pandemia, salió la norma 035, que era
empezar a tener atención de la salud mental en las empresas, y eso es importantísimo. Y nosotros como Instituto de Psiquiatría lo primero que hicimos es visualizar a nuestro personal, porque también está el síndrome del burnout, muchos síndromes del exceso de trabajo, ¿no? Entonces primero tenemos y estamos trabajando en que nuestro personal tenga una capacitación, que se cumplan las emocionales básicas. Cada persona tenemos necesidades emocionales básicas, y una tanto es el reconocimiento, el simple hecho que nos reconozca nuestro trabajo, el de pertenecer a algún grupo, el de divertirnos, empezar a hacer esas cuestiones son importantísimas, tan igual como el trabajo, porque si no hacemos eso, el trabajo no vamos a rendir realmente. Y esa norma, ojalá y empecemos a trabajar como que se debe que hacer y como lo está dictando el. Bien, Marco. Claro, empiezo por lo de la norma. Muchas empresas lo están haciendo, y me parece que en la gran mayoría hay la convicción de hacerlo como debe de hacerse, ¿no? En nuestro país, desafortunadamente, ha existido ese estigma del concepto del cumplimiento al mismo tiempo, ¿no? Me parece que con mucha responsabilidad las empresas desde antes de la pandemia empezaron a hacerlo, y ahora con más razón en la pandemia. A mí me gustaría, Doc, que nos pudieras platicar, parece ser que es básico, pero así como Mauricio atinadamente se fue unos pasos atrás, que nos pudieras platicar a la audiencia cuál es la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra, porque de pronto mucha gente no lo entiende, no entiende que un psiquiatra primero fue médico y que conoce de aspectos de salud, y la circunstancia que debería de provocar que una persona acudiera a uno y acudiera al otro. ¿En qué momento se convierte en necesidad de ir a un psiquiatra y en qué momento puede ser un psicólogo el que atiende el caso? Y esa pregunta se la hace mucha gente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo? Bueno, el psiquiatra es médico y hacemos la especialidad en salud mental, darle el tratamiento a las enfermedades que implican la afectación de la salud mental, desde depresión, desde trastornos de ansiedad, desde trastornos por consumo de sustancias, esquizofrenias. Damos un tratamiento y nos basamos mucho en el tratamiento farmacológico. Nosotros damos y prescribimos medicamentos. Los psicólogos, y aquí hay que ser muy puntuales, no todo psicólogo puede atender a una persona. El psicólogo que puede atender, que debe dar terapia, tiene que tener aparte una especialidad de que es en psicoterapia, es decir, en manejo clínico del paciente, porque los psicólogos, así como en la medicina hay muchas ramas que está la anestesio-cardiología, también en la psicología, está la psicología organizacional, la psicología del trabajo, deportiva, también está la clínica, o sea, no cualquier psicólogo tiene que dar un tratamiento. Cuando estamos ya en el clínico, el psicólogo y el psiquiatra trabajan de la mano, en la cual en muchos pacientes les damos medicamento por un tiempo para que se tranquilice, para cuestiones emocionales, y la terapia que la tiene que dar un psicoterapeuta, que normalmente son los psicólogos, es para que empiece a cambiar la persona sus cuestiones mentales. Y no quiere decir aquí que el psicólogo le va a cambiar la mente a uno, pero sí cambiar las distorsiones cognitivas, es decir, lo que me hace pensar, lo del círculo vicioso que hablábamos hace rato, del miedo al miedo. Yo tengo miedo de salir de mi casa porque no quiero que me dé una crisis de pánico allá, entonces esas son distorsiones cognitivas, distorsiones del pensamiento, que son las que se trabajan con psicología, ¿no? Bien, Mauricio. Yo preguntaría, y estoy muy interesado, doctor, en conocer, de verdad no me imagino tu trabajo como desde el gobierno, ¿no? O sea, yo he trabajado muchos temas de coaching, temas de ver cómo en las organizaciones y los equipos se generan mejores relaciones de productividad, pero no me imagino cómo a nivel público puedes tratar los temas de salud mental, ¿no? Después de platicar todo esto, ¿cómo es a través de una campaña donde promueves ciertas
cuestiones? ¿Es a través de una clínica privada quienes ya tienen crisis? O sea, estoy interesado en conocer eso. Y también estoy interesado en conocer cómo ha afectado, ¿no? Y ya empezamos platicando sobre eso, cómo está afectando el tema del COVID, ¿no? Esta segunda pandemia que bien lo señalamos. ¿Cómo ustedes han notado que lo que ha afectado en términos de la población, si se ha acercado con ustedes? O, digamos, tal vez la pregunta la plantearé diferente. O sea, ¿qué deberían de hacer las organizaciones, ¿no? O las empresas, las instituciones, en donde, porque una persona pasa la mayor parte del porcentaje de su vida en el trabajo? Bueno, ahora muchos en su casa, otros en el trabajo, ¿no? Pero haciendo actividades de trabajo laborales, ¿no? A menos que, digamos, tengan la vida resuelta, como muy pocos en la vida, pues no hacen eso, ¿no? La mayoría de la gente pues tiene una actividad. Entonces, entiendo, ¿cuál sería como la receta? ¿Qué deberían de estar haciendo las organizaciones para cuidar la salud mental de sus empleados, de su personal? Entiendo, pues deberían de estar aplicando la norma 035, pero digamos, si hacemos un resumen del resumen, ¿qué es lo que deberían de estar haciendo? ¿Qué es lo más fundamental? Entonces son dos cosas: cómo se trata este tema desde la política pública, desde el gobierno, desde las instituciones como la que representas, y la otra es qué consejos para tratarlo a nivel organización, empresas, etcétera. Aquí a nivel del gobierno, el Instituto de Psiquiatría es el eje rector de la salud mental. Nosotros contamos con un hospital psiquiátrico que está en Mexicali. Alberga 60 camas para pacientes que ameriten hospitalizarse. Aquí decimos que la hospitalización siempre va a ser la última opción. El paciente hay que tratarlo a través del servicio de urgencias, hay que tratarlo a través de la consulta externa, es decir, que el paciente viene, toma su consulta y se va. Nosotros tenemos un servicio que es comunicación social, que empezamos a difundir lo que es las enfermedades mentales para que se empiecen a acercar, porque el principal problema con el que tenemos que trabajar es con el estigma de que yo no voy con el psiquiatra, psicólogo, porque no estoy loco. Entonces, eso tenemos que enfocarnos, porque si bien es cierto, nosotros se ha triplicado la atención en el servicio de urgencias ahorita con la pandemia, de que la gente se está viniendo, pero no son todos. Les seguro que hay mucho más pacientes que están en cifras negras, que no vienen a la atención, pero que traen ahí la ansiedad, que traen ahí la depresión, que así están yendo a trabajar y que en el trabajo no rinden. Por ejemplo, una persona que está deprimida, en promedio deja de asistir 30 días al trabajo, o bien si va, no rinde lo que debe de rendir, ¿no? Y ahí lo enlazo con la siguiente pregunta, de que las empresas, algo que tienen que apostar es de tener psicólogos, de tener algún médico para que empiecen a diagnosticar y darles manejo a estos pacientes. Hay algunas empresas con las cuales ya tenemos por ahí convenios, en los cuales nos envían pacientes de los cuales ellos ya detectaron en su empresa y nos les envían para darles algún manejo, ¿no? Es apostar por verlos. O sea, hay un dicho que dice que los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no? O sea, igual aplica acá. Mientras no volteen en las empresas a ver a esos pacientes, no se va a llegar a mejorar. Y en las empresas lo que hay, y ustedes van a saber más que esto, pero hay mucha depresión, hay pacientes que están deprimidos, hay mucha ansiedad y hay muchos pacientes que tienen trastornos por consumo de sustancias. Y la principal droga que afecta es el alcohol y el tabaco. La principal droga que más impacta en México es el alcohol, ¿no? Eso es lo que tenemos que empezar a visualizar y buscar esto, ¿no? Y es una droga permitida, ¿no? O sea, ese es el otro problema. Fíjate que estaba yo leyendo que la pandemia silenciosa, que es la salud mental de los trabajadores, empeora a gran velocidad. Es decir, estos 20 meses prácticamente que tenemos en confinamiento nos están afectando, y nos están afectando gravemente. Fíjate, me encontré esto. Tenemos problemas de concentración, pérdida de memoria, y eso se transforma en más baja por ansiedad, fatiga
y fatiga continua, ¿no? Casi por primera vez en su historia, formaciones volcadas en la salud mental. Hay preocupación en la dirección porque seguramente han visto síntomas de estrés, ansiedad y depresión en sus equipos, pero probablemente lo peor está por venir. Es decir, el futuro no es nada halagador después de estos 20 meses, porque hay quien nos dice que pues probablemente salgamos de esto el 23, 24 o probablemente nunca salgamos. O sea, ¿por qué? Porque las pandemias y todo lo que se está presentando pues parece no tener fin, ¿no? Ok, la crisis llega a traer mucho sufrimiento a tal grado que los infartos en 2020 aumentaron el 11%, es decir, las depresiones, los infartos y todo lo que estamos en esto incrementa los accidentes en labores que se vuelven hasta mortales, ¿no? O sea, creo que hemos llegado a unos síntomas, ¿sí?, en que hay una fatiga emocional ya. Ya la gente emocionalmente está al límite, ¿no? Y tienen que seguir trabajando o tenemos que seguir trabajando porque pues también hay que comer. Y aquí estamos en estos problemas en los que el gobierno tiene que decidir los colores, tiene que decidir quién y cómo trabajar. Pero la verdad es que las empresas, con 20 meses de pandemia, la gran mayoría de la empresa, de la pyme, de la mediana, tiene problemas económicos también. Entonces es muy difícil poder echar a volar los planes que te dicen, no, pues echen a volar un plan y que relájalos y mándalos a descansar, y etcétera, etcétera. Es difícil ya en la práctica hacerlo, doctor. Sí, pero encontramos pues más accidentes de trabajo también. La gente se equivoca más con los accidentes, es decir, trabaja con menos concentración. La depresión se ha vuelto un problema gravísimo en la gente, la ansiedad y la economía. La economía es un problema que nadie habla a voz alta, pues a quién le pueden subir el sueldo si no hay incrementos. Hay una inflación desbordada, prácticamente estamos hablando, nosotros consideramos que la inflación anda arriba del 40%, aunque Banco de México y aunque los que miden esto te dicen, no, pues es un 4%, pero pues si ves las medicinas, ves los alimentos, ves el consumo de todo lo que ha subido nuestra vida diaria, dices tú, no es posible, ¿no? La gasolina, que es tan inflacionario su costo. Dame una idea, porque son muchos problemas con los que estamos batallando y aparte el económico, ¿no? A ver, doctor, aquí sí necesitamos un psiquiatra, ¿no? Bueno, las cuestiones económicas es lo que les decía al principio. La gente nos preocuparon por las cuestiones de salud, la familia, las cuestiones económicas y todo va junto con pegado, ¿no? El hecho de que se tenga psicólogos, médicos dentro de las empresas, no es de que vamos a relajar al paciente, pues no vamos a darle diversión. Lo que yo estoy comentando es que tenemos que buscar al paciente, que bien lo describió, el paciente ansioso tiene pérdida de la concentración y por lo tanto hay pérdida o no hay una memoria reciente adecuada, no hay una concentración por el trabajo, hay disminución, hay una fatiga. O sea, eso lo tenemos que empezar a dar un tratamiento, un manejo. Y ahorita estamos en cuestiones económicas importantísimas. Ustedes, yo y cualquier de la población nos ha afectado en ese sentido. Aquí lo que tenemos que hacer es adaptarnos, adaptar a la situación. Eso es tener salud mental, porque si no nos adaptamos en ese sentido vamos a tener enfermedades mentales como los trastornos de ansiedad, los trastornos de depresión. Dijeran los que saben, ubícate. Marco. Sí, doctor, nos decía hace un rato, 1 de cada 3 mexicanos necesita atención psiquiátrica. Aquí vemos 4, quién sabe quién de los 4 seamos, ¿verdad? Los que necesitamos la atención psiquiátrica, 4, pero no llevándolo al terreno laboral, pues eso es un mundo enorme, o sea, estás hablando del 33%, vamos a dejarlo bajito, el 25%, y aquí de todas maneras seguiríamos estando uno de los 4.
el porcentaje que sea. Entonces, quiero suponer que lo necesitamos ese 30-33%, pero de eso será un porcentaje mínimo el que finalmente, como tú lo decías, después de 7 a 10 años deciden ir. Vamos a pensar en un empresario que tiene un negocio, una pyme, tiene 20 colaboradores y algunos de ellos ya decidieron ir. Yo tengo un cliente que él promueve precisamente que la gente vaya a la atención psicológica y cuando es necesario a la psiquiátrica. Vamos a suponer que hay alguien que ya está yendo. En tu experiencia, en la práctica, en las mejores prácticas a nivel nacional o internacional, ¿cuánto es el tiempo que debería de transcurrir para que ese empresario empezara a notar que su colaborador está reaccionando positivamente al tratamiento? O la familia pudiera notar que la persona, el paciente, está reaccionando favorablemente. ¿Y en qué momento la familia o alguien más debería de intervenir por decir, pues lleva meses y le vemos igual, no cambia? ¿Qué nos dices al respecto? Y bien, 1 de cada 3 mexicanos en algún momento de la vida va a padecer alguna enfermedad mental. Pero de esos 3 solamente, y pasan lo que les comentaba, 7 a 10 años, 1 va a tratamiento. Los otros 2 andan ahí trabajando, o más bien mal trabajando porque no traen una productividad adecuada, pero ahí están, ¿no? Entonces, es los que tenemos que buscar, a esos 2 que nunca van a ir a tratamiento. Ya después en tratamiento, cuando reciben un tratamiento, en un mes ya empieza a haber mejoría. En los tratamientos duran por lo menos 6 meses, pero en un mes ya empieza a haber la mejoría. ¿Cuándo es cuando la persona no, o decimos ya no hay un cambio, tenemos que hacer? Es cuando la misma familia diga, y así lo dicen, o el mismo empresario va a decir, ya cambió, ya está trabajando mejor, ya está más concentrado. La familia nos comenta, es que ya está más reactivo, ya está más dinámico. Aquí es importante ver que es un mes, porque hay muchos pacientes que llegan y dicen, ¿sabes qué? Aquí estoy, ya quiero mañana el resultado. Tenemos que hacer, por lo menos en un mes ya hay mucha mejoría, pues, ¿no? Ya después continuar el tratamiento durante unos 6 meses. Estamos hablando en los casos que son los más comunes de ansiedad y de depresión. Hay otros que tienen que haber un poco más de tiempo, como los trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, el trastorno por consumo de sustancias, requieren más tiempo. La esquizofrenia. Pero los temas de ansiedad, como decías, ansiedad y depresión, que son lo más común, en un mes ya están mucho más funcionales. ¿Qué sucede qué debería de hacer o el empresario o la familia con alguien que lleva 3, 6 meses, sigue avanzando, no se compone, sigue igual? ¿Qué debería de hacer? Porque al final de cuentas, pues necesitamos encontrar y darle al auditorio esa pauta de cómo manejar un caso de esa naturaleza, ¿no? Porque primero hay que ver si realmente está recibiendo la atención. De hecho, para que podamos decir que tiene atención, tiene que decir que por lo menos ha ido con el psicólogo 4 veces, porque muchos van una sola vez, dicen, ¿sabes qué? Ya fui con el psicólogo y no me ayudó, o ya me la sé, o cualquier cosa, pero solamente fueron un mes. Para decir que hay un proceso terapéutico, es decir, que por lo menos haya ido 4 veces consecutivas con el psicólogo. O bien, si está tomando medicamento, que lo tome durante por lo menos un mes, porque muchas veces toman una pastilla y dicen, ya, no quiero tomar más medicamento porque yo no me quiero ser adicto al medicamento, o yo no quiero depender del medicamento, o cómo es posible que yo pueda funcionar más con un medicamento, y están todos esos prejuicios con la cuestión del medicamento. Entonces, para decir que realmente está tomando el medicamento, es un mes consecutiva y con el psicólogo 4 consultas también frecuentes. Ese es el primer motivo por el cual las personas no mejoran, porque no se han apegado al tratamiento.
Si después de que está bien apegado el tratamiento y las personas no mejoran, tenemos que involucrar a la familia, porque muchas veces la familia solamente el paciente con síntoma nos está marcando una disfunción familiar. Entonces también tenemos que involucrar a la familia y ver cuáles son todos los cambios que se puedan hacer. Muy bien, Mauricio. Interesante, gracias. Fíjate que, híjola, me motiva mucho este tema. Como muchos saben, yo siempre estoy hablando de estos cambios que estamos viviendo de paradigmas, doctor. Normalmente he sido pues, un observador de lo que estamos viviendo en términos de cambios de tecnología, cambios de formas de vivir, cambios en muchos sentidos, pues muchos cambios que estamos viviendo como sociedad. Y cuando me explicas, y la verdad es que estoy muy interesado en cómo el Estado, el gobierno, puede promover desde las políticas públicas, elevar la salud mental de su población, porque estamos hablando que es el bienestar de psicosocial de una población lo que genera pues, la productividad, el bienestar de la población, casi el objetivo principal, porque existe un gobierno, porque, digamos, tenemos estas interacciones en comunidad. Y cuando tú me dices y cuando nos informas y nos comentas que la salud o el bienestar psicosocial tiene que ver con un espacio donde hay un deporte, una actividad física, donde hay cultura, ¿no? Donde hay espacio para cultura. Yo estoy anotando porque quiero promover si en mi familia estamos haciendo cultura o mis hijos están en temas de deportes, ¿no? Hablas de esparcimiento. Hablas de vida social, hablas de trabajo, ¿no? En donde hay un propósito en el trabajo, nos sentimos valiosos, de economía, de finanzas, ¿no? Y son algunas cosas que empecé a apuntar de lo que comentabas, pero mi pregunta va, ¿qué deberíamos de estar haciendo si todo está cambiando? La pandemia es un elemento nuevo para los especialistas en promover el bienestar o la salud mental. Entonces, ¿qué deberíamos de estar haciendo si ahora ni deporte podemos hacer porque están cerrados los lugares? Apenas en algunos casos el esparcimiento y la cultura pues no está, hay algunos, la pandemia nos limita mucho a esos espacios sociales. Ahora vivimos en nuestra casa y hacemos trabajo en nuestra casa, hacemos esparcimiento desde nuestra casa digitalmente, hacemos casi deporte en nuestra casa. Mi esposa toma las clases de aeróbics ahí de manera digital. Entonces mi pregunta es, ¿qué tendríamos que estar haciendo? ¿Qué es lo nuevo que tendrías que estar haciendo los especialistas en políticas públicas para elevar el nivel de bienestar, el nivel de salud mental que no estaban haciendo antes, que no están en los planes que tú tienes porque no estaba esto, es algo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es desde tu opinión y tu experiencia? ¿Qué es lo nuevo que tendríamos que estar haciendo para elevar ante las circunstancias que tenemos el bienestar y el tema de la salud mental, doctor? Sí, y bueno, lo primero que tenemos que empezar a hacer es la base de la pirámide, que es el autocuidado. Y bien lo dijiste, en mi casa, ¿qué estoy haciendo yo para cuidar mi salud mental? ¿Quién de mi casa hace realmente un ejercicio? ¿Quién en mi casa hace un esparcimiento? Y aquí estamos hablando que no necesariamente tenemos que ir a cuestiones de afuera para que haya conglomeraciones. Pero lo que dices, mi esposa hace ejercicio ahí en la casa. Ahorita hay muchos videos, inclusive nosotros tenemos videos en la página del Instituto de Psiquiatría donde son ejercicios que se tienen que hacer dentro de la casa, son ejercicios de convivencia que se pueden hacer dentro de la casa, de la familia, porque cosas que nos ha traído la pandemia es violencia intrafamiliar en aumento, cosas que nos ha traído la familia son si antes las madres de familia, y hace rato lo comentaban, eran mucho de que eran las que más se enfermaban en las cuestiones de salud mental. Y véanlo así, nosotros estamos ahorita, yo salgo de mi casa, vengo al hospital, y bueno, ese simple hecho de que haya salido de mi casa ya me despabiló mi cuestión mental. Pero si yo estoy nada más en mi casa, viendo las cuatro paredes, pues voy a empezar a generar mucha ansiedad. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el autocuidado. En las cuestiones públicas lo que se está haciendo es, ¿sabes qué? La gente no va al hospital psiquiátrico por todo el estigma que hay,
lo que estamos haciendo es empezar a disminuir esa brecha, y es acudiendo y abriéndose los espacios en lo que es los centros de salud, lo que es el primer nivel de atención médica, el centro de salud, hospitales generales. ¿Por qué? Porque tenemos que insertar la salud mental dentro de la salud, porque una de las cuestiones, y eso ya tiene muchos años, es que se separó la salud mental de la salud física. Los hospitales psiquiátricos fuera de aquí, lo más lejos posible que esté de un hospital general, y ahorita lo que se está buscando es otra vez reinsertar los hospitales psiquiátricos dentro de un hospital general. Entonces, uno es el autocuidado, y eso es definitivo, la cuestión cultural y las políticas públicas de acercar la salud mental a los servicios de salud. Bien, me quedan más o menos 4 o 5 minutos de programa, entonces van a ser intervenciones cortas, y yo tengo una por ahí, es la depresión por el duelo en Baja California. Es decir, ¿qué sucede con la familia? ¿Qué sucede con los parientes? ¿Qué sucede con la gente más afectada porque se murió alguien por COVID? Entonces, se muere alguien por COVID y déjenme decirles los números. Hay 3.394 casos de depresión que se han atendido en Baja California los primeros 9 meses del 2021. ¿Sí? En Tijuana aumentó 46% el número de personas que sufren depresión en Baja California debido a que no superaron la muerte de un ser querido a causa del COVID, o también por enfermedades crónico-degenerativas o terminales. Bueno, aquí nos dan estadísticas de cómo puede ser. Ahora, aquí los médicos dicen pues que hay que canalizar a cuidados paliativos a la gente y llevarla por este rumbo. ¿Cuál es tu idea de este duelo de la gente en Baja California por la pérdida de sus seres queridos por el COVID? Sí, y los duelos, hay diferentes tipos de duelo. Por ejemplo, si se muere mi papá, que ya era una persona arriba de los 90 años, que ya tenía un cáncer terminal y que duró 6 meses, pues mi duelo va a estar ahí porque es una de las personas especiales para mí. Pero es muy diferente ese duelo a que si es un duelo por un accidente de un hijo, del mismo papá, pero que no estaba ya, no lo teníamos a la idea de que va a fallecer. ¿Qué pasó con el COVID? Que hay casos en los cuales perdieron tanto a la mamá como al papá en menos de un mes. Así, entonces empiezan a generar un duelo que se llaman duelos complicados, que son toda una depresión. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, con todos los pacientes, y por eso es de que nos estamos acercando a los hospitales generales, de todos los pacientes que tengan, hacer una posvención. ¿Qué es eso? El paciente ya falleció, entonces tenemos que atender a la familia, porque hay muchos, en México tenemos hasta ya muchos huérfanos, mucha gente se quedó sin padre, mucha gente se quedó sin una contención como tal, pues, ¿no? Entonces estamos dando el tratamiento en la posvención, es decir, dar la atención a la depresión que se genera por estos duelos complicados, ¿no? Y eso es bien importante porque son gente que en algún momento tienen que volver a trabajar, y si no se tratan esa depresión, ¿qué va a pasar? No va a ser productivo en su trabajo. Traen ahí duelos en el trabajo, llevan duelos, en lo que les comentaba hace rato, llevo mis cuestiones personales a un trabajo y ahí es donde no empieza a funcionar. Entonces, son de las cosas que estamos viendo en los mismos hospitales generales, dar posvención. Son de las cuestiones nuevas que hace rato que me preguntaban de las intervenciones, porque por lo menos afectan, por cada paciente que muere, se afectan por lo menos 6 gentes. Bien, Marco, por desgracia el tiempo se nos acabó. Te agradezco tu participación. Mauricio, te agradezco mucho tu participación, y al doctor le tenemos aquí, como siempre, pues decirle que
La psiquiatría, nosotros después de este problema mental que vivimos le vamos a poner más atención a los empresarios, se lo recomendamos a todos los empresarios. Y yo te dijera a ti, doctor, dale al viento y a la marea la oportunidad de cambiar. Gracias a todos ustedes y gracias a nuestro teleauditorio. Gracias. En World Traffic, agencia aduanal certificada OEA, trabajamos en lograr operaciones de comercio exterior exitosas, con la prontitud y atención que nuestros clientes necesitan. En World Traffic, contamos con una robusta plataforma informática que, combinada con nuestra experiencia, conocimiento técnico y logística, te darán la seguridad y confianza de cumplir con la rigurosa normatividad del comercio exterior. En World Traffic, queremos acompañarte durante todo el trayecto. En World Traffic, tu confianza es nuestra prioridad. World Traffic, tu agencia experta. Visítanos en www.worldtraffic.mx.